hay varios compañeros que aún no están activos en Teams. Entonces les estoy pidiendo que me compartan matrícula y nombre para pasarle el mensaje de los que sea el caso. Okay, muy bien. Muy bien, Dora. ¿Por qué no han pagado? ¿Qué? Algunos porque pagaron tarde, otros porque no alcanzaron a enviar el formulario. Ok, muy bien. Como quiera, nos comentaron que esta semana se van a integrar varios compañeros. Voy a avanzar. Ya se está grabando la clase. Y para que ellos se pongan ahí al corriente. ¿Okay? De acuerdo. Pero como quiera, ahí me pasa, por chat privado, me pasa los nombres de sus compañeros. Sí, está bien, profe. Sí, gracias. Vamos a empezar, chicos. La materia sistemas eléctricos. Una materia en la cual nosotros vamos a comprender y entender cómo trabajan los circuitos eléctricos, chicos. ¿Sí? Es un tema muy interesante, el cual nosotros vamos a aplicar matemáticas que se supone que ustedes ya llevaron, como álgebra, como integral, ¿sí? Ese estilo de matemáticas son los que vamos a aplicar aquí, chicos, ¿sí? En el álgebra vamos a ver un sistema que se llama polar y rectangular. Esos sistemas están dados, chicos, cuando son números imaginarios y números reales y mezclamos ahí ángulos, etcétera, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco viendo este tipo de problemas. Se los hago saber desde ahorita para que busquen su libreto de álgebra, su libreto de matemáticas y empiecen a ver los problemas con integrales indefinidas, ¿ok? Es lo que vamos a manejar nosotros, integrales indefinidas. Las definidas no nos interesan en este caso. Las indefinidas es la que nosotros vamos a estudiar. ¿Ok? Evaluación, chicos. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Hay dos propuestas. A ver cuál les interesa más. El examen que valga el 55%, 35% de tareas y el 10% que sea de participación y asistencia. O la otra es que ustedes, el examen valga el 60% y 40% tareas. Ustedes decidan. El de 50, profe. El de 50. El de 50. 50%. 55, 35 y 10. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Que valga 50, profe, ya, he perdido. Hombre, te digo. ¿Por qué 50, Omar? Pues ya nos da más esperanza de pasar a gusto. Pues es más fácil, ¿no? 55, 10, o sea, asistencia y participación 10 ya son 65, pues más te faltan 5. Si cumples con las tareas, pues ahí más o menos pasas. ¿No? ¿O quieres 55, perdón, 50, 40 y 10? Sí. Sí, también me convenció. En la primera. 50, 40 y 10. Más Es la esperanza, peor. profe. Es la peor que puedes. 50, 40 y 10, profe. 50, 40 y 10. Bueno, no vamos a ir con esa, chicos. Nada más que ahora va a ser presencial, ¿verdad? El examen. Ahí es donde se va a revertir todo esto, ¿no? Ya, profe, nos quiere ayudar. Oh, no, yo los ayudé. Ustedes me dijeron 50, 40 y 10. ¿Eh? La indicación que nos dieron es que va a ser el examen presencial. Esa es la indicación que tenemos nosotros. Bueno. Vamos a empezarle, chicos. La primera unidad nos habla de
cómo se dan los circuitos eléctricos. ¿Ok? Nosotros ya conocemos el área eléctrica porque les di clases de electro, ¿no? ¿Ustedes? Sí. En electro les mencioné, chicos, que existían dos tipos de sistemas, ¿no? La corriente directa y la corriente alterna. Esta materia vamos a analizar el primer parcial, todo lo que es la corriente directa, y el segundo parcial, todo lo que es la corriente alterna. Entonces, en la corriente directa vamos a analizar las leyes como la ley de Ohms, la ley de Kirchhoff, ¿sí? Los componentes que tienen los circuitos eléctricos. Entonces, los circuitos eléctricos, como definición, chicos, nos dice que es un sistema en el cual nosotros podemos transportar la energía, ¿sí? Para eso es el circuito eléctrico. Transportamos energía a través de conductores, ¿okay? Y ahí nosotros podemos analizar, ¿sí?, algunos componentes. ¿Por qué? Nosotros podemos tener resistencias, podemos tener bobinas, podemos tener capacitores, que es lo que nos va a ayudar a que ese circuito eléctrico pueda mantener activo lo que nosotros tenemos que transmitir, ¿sí? Una transmisión de flujo de energía. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Yo te dejo que en una hora de... Profe, disculpe, ¿está presentando algo? No, señorita, no pongo ninguna área dispositiva. Apenas lo estoy poniendo. Estoy dándole la introducción a esto. Entonces, chicos, para ello, nosotros tenemos que ver cuáles son los elementos activos y pasivos de esto, ¿sí? Para entender los circuitos, cómo trabajan los circuitos. Dice aquí que los elementos activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de realizar ganancias o control del mismo. Fundamentalmente son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Estos últimos, en general, tienen un comportamiento no lineal. Esto es la relación entre la tensión aplicada y la corriente de demanda no lineal. Acuérdense, chicos, ustedes o cualquier persona tenemos demandas en la corriente. La corriente es la que realiza todo el trabajo. El voltaje es una constante que nos va a ayudar a mantener esa corriente. ¿Okay? Entonces, nuestros sistemas trabajan, dígame. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Les digo, chicos, nuestros sistemas trabajan en base a esos tipos de elementos. ¿Okay? Por decir un ejemplo, tenemos una resistencia, un capacitor, ¿sí? Son sistemas en los cuales nosotros podemos tener en los circuitos eléctricos. Un foco, chicos, ¿sí?, en la corriente alterna será un elemento activo. Les pregunto a ustedes, chicos, ¿un foco será un elemento activo? No. No es un elemento activo. No cumple con lo que dice aquí, con la definición. Si es activo, ¿no? A ver, una pregunta así simple. Es activo, me comentó un compañero, y una señorita me dijo que no era activo. ¿Sí? Activo es todo lo que nosotros podemos generar, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer que pase la corriente a través de él y nos puede ayudar para aumentarla o para disminuirla. Le vuelvo a preguntar, ¿el foco será activo
o pasivo? Profe, yo digo que viene siendo pasivo, profe, porque lo utilizamos y luego lo prendemos y luego lo apagamos y así sucesivamente. Muy bien. Sí. Por lo regular, el foco es un pasivo, ¿no, chicos? El foco ahí lo tenemos nosotros, ¿sí? Nos vamos a la corriente alterna y cuando nosotros lo ocupamos, encendemos por medio de nuestro apagador, le mandamos señal a ese foco y el foco empieza a trabajar, ¿sí? Dentro de él existen una resistencia, si es de los focos antiguos, si no existe LEDs o si no existe gas que empieza a hacer el trabajo. Va a depender de los focos que ustedes tengan en sus domicilios. ¿Ok? Entonces, un activo será una pastilla termomagnética. Chicos. Una pastilla termomagnética es un sistema activo, ¿no? Siempre está conectada a la red, nos manda la señal, siempre está trabajando en sí ese sistema. ¿Qué es lo que hace esa pastilla termomagnética? O no sé cómo las conozcan ustedes, las pastillas. Va a trabajar de esa manera, ¿no? Siempre manteniendo la carga estable para lo que nosotros necesitamos. Algunos componentes activos son amplificadores de operación, los diodos, el diodo Zener, las pilas, transistores y los track, ¿no? Estos son algunos componentes que nos pueden ayudar a tener un sistema activo. El amplificador es un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicadas por un factor de ganancia. El factor de ganancia viene siendo, chicos, el proceso en el cual nosotros podemos aumentar o disminuir ese sistema. ¿Ok? Y lo tenemos dados en estos puntos. Entrada del inversor y salidas de él. Los diodos también es un sistema activo, ¿no? El diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección. Solamente circula por donde está algunas resistencias y nos va a dar esa definición. ¿Okay? El diodo Zener es un diodo de silicio que se ha construido para que funcione en las zonas de ruptura. Nosotros, chicos, les expliqué que había dos circuitos, ¿no? En serie y en paralelo. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar con este tipo de circuitos, pero viéndole de una manera más a fondo, ¿no? De una manera análisis matemáticos más profundos para saber cómo trabaja o cómo se analiza las señales senoidales. ¿Dónde se aplica, chicos? Se aplica en la rama industrial cuando existen fallas eléctricas, ¿sí? Nosotros podemos checar estos sistemas con algunos aparatos de medición como osciloscopios portátiles. Podemos sacar la onda senoidal en la cual está trabajando. Si nuestra onda senoidal no tiene la forma de la cual siempre estamos viéndola, existe esa falla, ¿no? Hay una falla como tal. ¿Dudas hasta este punto? Chicos, ¿alguna duda hasta este punto? No, maestro, todo bien. Muy bien.
esta primera parte está aburrida porque es pura teoría, ¿va? Y vemos ahí, ¿no? La pila, el acumulador que nosotros siempre analizamos, es un dispositivo que genera energía eléctrica por un proceso químico de transición. Entonces vemos que la pila es en corriente directa, chicos. Estas pilas que tienen ahí son corriente directa, siempre mantienen el mismo voltaje hasta que nosotros consumamos ese voltaje. ¿Sí? Ahí va a estar siempre esa pila, siempre nos va a dar ese valor. La corriente alterna siempre va a estar oscilando para podernos darnos el valor constante el cual nosotros necesitamos. ¿Ok? Eso en los componentes activos, chicos. Pero vamos a ver el análisis de la ley más importante de esto, ¿no? La ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, nosotros podemos analizar todo este sistema. Déjenme sacar la dispositiva. Kirchhoff, chicos, estudia el análisis de los circuitos eléctricos en aquellos circuitos en los cuales nosotros no encontramos en realidad un circuito como tal. ¿Sí? Analizamos circuitos con una conexión entre diferentes puntos, ¿no? Entre elementos pasivos, entre elementos activos. Ahí es donde nosotros encontramos ese circuito. No lo tenemos como tal formado, sino solamente está ahí. Kirchhoff estudió en la ley de nodos y la ley de mallas. ¿Sí? Las mallas y nodos es donde nosotros vamos a estudiar este tipo de ejercicios. Es un ejercicio en el cual vamos a llegar a componentes más precisos, chicos. ¿Okay? Cálculos más esenciales. La ley de nodos o la ley de la corriente o de corrientes dice que en todo nodo donde la densidad de carga no varíe en un instante de tiempo, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. En todo nodo, la suma algebraica de las corrientes debe dar 0. ¿Sí? Manejamos ahora que la sumatoria de la corriente va a ser igual a las corrientes que entran, chicos. Toda la corriente que está entrando hacia un nodo va a ser igual a la de salida. ¿Ok? Entonces, si vemos este punto, si nos llega la corriente 2 y la corriente 3, entonces quiere decir que la corriente 1 va a ser la sumatoria de ellas. ¿Por qué la corriente 4 no? Porque aquí existe una fuente de voltaje que alimenta a este sistema y no nos va a permitir que esa fuente de voltaje vaya a estar trabajando con estas dos corrientes para que saquen la corriente 1. Esta va a ser independiente, chicos, a pesar de que trabajan en el mismo nodo. ¿Okay? Así es como nosotros analizamos el método de nodos. ¿Ok? Entonces, esta fuente de voltaje no trabaja con estas dos. Tenemos que ver cómo está el circuito. Dudas, chicos, de esto.
No, profe. ¿No? Bueno, vamos a ver el primer ejercicio de método de nodos, ¿sí? Cuando sigamos avanzando vamos a ver lo que es las mallas, pero primero vamos a estudiar los nodos, chicos. Vamos a ver el primer circuito. Tenemos una resistencia. Profe, ¿esos valores los está dando por default o usted llenó alguna tabla? No, esta lo voy a modificar. Todavía no apunten esos valores. Eso lo da de favor el programa. Ah, lo da por default y ya usted lo puede modificar. Sí, ahorita lo voy a modificar estos. ¿Qué sí se llama? ¿Untitled Circuit? Sí, se llama Multisim el programa. Ah, Está en línea, es gratis.
Ahí está el circuito, chicos, con los valores ya reales. Cuando estén listos, me dicen para poner el pizarrón y explicarles el problema. ¿Ya, chicos? Sí, profe. Vamos a analizar el circuito primero. Este circuito es de nodos y le llamamos nodos porque en los puntos de unión que tenemos aquí, donde dice el voltaje de A y el voltaje de B, es el nodo, chicos, ¿sí? Es donde se conectan los dos circuitos y es por donde va a fluir la corriente. La corriente siempre empieza de el lado positivo hacia el negativo. Entonces, esta corriente va a circular a favor de las manecillas del reloj. Entra la primera resistencia, sigue trabajando la corriente, entra la segunda resistencia y entra al nodo. Aquí ustedes le van a poner I1 y una flecha entrando al nodo. Aquí no me lo permite este programa, pero ustedes van a poner I y una flecha entrando. ¿Sí? Después vamos a analizar el siguiente punto. Sale la corriente otra vez del positivo de la fuente. Esta vez va a trabajar en contra de las manecillas del reloj. Entra la primera resistencia, que es la resistencia 4. Sigue trabajando, entra la resistencia 3. Sigue trabajando y entra al nodo. ¿Ok? Al nodo del voltaje de A. ¿Sí? Usted le va a poner corriente 2 y una flecha entrando hacia el nodo, chicos. ¿Ok? Entonces, al momento de entrar las dos corrientes aquí, tanto 1 como 2, nos dice la ley que todo punto, ¿sí?, o toda corriente que entra a un nodo va a tener que hacerse la suma de ellas para que salga una nueva corriente. Entonces, ustedes van a poner aquí corriente 3 y una flecha saliendo de este nodo. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque la suma de ellas dos nos va a dar esta corriente 3 y es la que va a trabajar con la resistencia número 5. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda de cómo se analizó el circuito.
Primero se empieza con la serie, ¿verdad, profe? Y luego paralelas. Aquí lo sigue, aquí no hay como serie paralelo. Aquí hay que englobar todo el circuito completo. Ok. Empezamos con la malla 1, que es esta que está aquí, y luego Sí. la malla 2. Analizamos la malla 2. ¿Sí? Profe, ¿me puede explicar cómo, bueno, más bien cómo fue que llegan al punto nodo, al corriente 3? A la corriente 3. ¿Cómo salió la corriente 3? Sí, exacto. Aquí póngale un signo positivo y acá un signo negativo, para que sea más entendible. Aquí un positivo y un negativo. La corriente, chicos, en general, va a salir siempre del positivo, ¿sí? Entonces, esta va a circular de esta manera, entra esta resistencia, sigue trabajando la corriente, entra la siguiente resistencia y llega al nodo A. Entonces, aquí usted, le repito, van a poner corriente 1, la flecha que entra al nodo A. Siempre trabajando a favor de las manecillas de reloj, ¿sí? Por cómo está puesto el signo positivo. ¿Sí? Entonces, esta es la malla 1. Para la malla 1. ¿Sí? La malla número 2, vamos a trabajar igual de esta manera. Sale del positivo, ¿sí? Entra la resistencia 1 y luego la resistencia número 3, o sea, la 4, la 1 de él, y luego la 2 de esa misma malla, y entra el nodo, ¿sí? El nodo, la corriente 2, entrando la flecha entrando. Ahí se cumple lo de la ley de Kirchhoff de nodos, que siempre entran corrientes a un punto, chicos, ¿sí? Siempre chocan entre ellas y eso va a ser la sumatoria de esas corrientes, que es la que va a salir, que va a ser la corriente 3, y es la que va a circular por esta resistencia solamente. La suma de estas dos resistencias va a trabajar a esta resistencia. No sé si le quedó claro esa parte. Sí, ya, profe. ¿Ya? Es importante, chicos, saber leer el circuito, ¿sí? Porque si no sabemos leer el circuito, no vamos a poder resolver los problemas. Entonces, tenemos que saber leer el circuito para ver cómo circulan las corrientes. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el problema. Si lo cambio, ¿sí se puede ver el circuito, chicos? Si hago el cambio de pestaña. Sí. Sí, profe. Muy bien. Vamos a analizar primero la malla 1. Dice que la corriente 1, o la corriente, va a ser igual, ¿sí?, a la suma de sus resistencias, porque estamos aplicando la ley de Ohms. Corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Voltaje entre la resistencia. Estamos aplicando la ley de Ohms. Entonces, la malla 1 nos dice que tenemos un voltaje de 20 volts. 20 volts menos el voltaje de A. Eso es por default, chicos. Ese menos el voltaje de A es por default. Siempre va ahí. ¿Ok? Como está en serie, las resistencias, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué pasa cuando ¿Se suman? Se suman. se suman? Entonces tenemos aquí 30. ¿Sí? Hasta ahí ya va la primera parte del problema. Seguimos. Ahora vamos a sacar la siguiente corriente. La corriente de la malla 2.
corriente 2. Esta es la corriente 1. Y esta es la corriente 2. Entonces, aplicamos la misma ley. Pero ahora nos dice que el voltaje vale 15 y la sumatoria de las resistencias vale 65. Entonces sería 15 menos el voltaje de A entre 65. ¿Okay? Profe, una pregunta, ¿qué significa voltaje de A? Ok. El voltaje de A es lo que vamos a sacar aquí. Este nodo tiene un voltaje. A final de cuentas, tenemos un voltaje aquí y otro acá. Acuérdense que circula una corriente, pero tenemos que sacar un voltaje para sacar la corriente en sí. Ok, gracias. Después, chicos, tenemos que aplicar para la corriente 3. La corriente 3 nos dice que trabaja con el voltaje de A y el voltaje de B con la resistencia de 30 ohms. Sería el voltaje de A menos el voltaje de B entre 30. ¿Ok? Pero sabemos que todo lo que está puesto a tierra, ¿qué pasa con ello? ¿O qué es lo que está puesto a tierra, qué valor tiene, chicos? Todo lo que está puesto a tierra, chicos, vale 0. ¿no? 0. Vale 0. Esto lo vamos a eliminar. Ese voltaje de B no nos va a servir porque está puesto a tierra ese nodo. Por lo tanto, ahí se va a anular todo y nos va a dar 0. Y ahí ya tenemos la ecuación. ¿Sí? Hay que acomodarla. Sería 20 menos el voltaje de A entre 30 más 15 menos el voltaje de A entre 65. Esto va a ser igual a el voltaje de A entre 30. ¿Okay? Ahí ya tenemos la ecuación matemática para empezar a resolverla, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. ¿Qué es lo que sigue ahora? Agrupar términos. ¿Sí? Términos semejantes, hay que agruparlos. Entonces nos quedaría que 20 entre la resistencia más 15 entre esa resistencia de 65 va a ser igual al voltaje de A entre 30 más el voltaje de A entre 30 también más el voltaje de A entre 65. ¿Sí? Agrupé los términos y todo lo acomodé de forma positiva. Ahí está. Que es lo que nos conviene, ¿no? ¿Okay? Hasta ahí, duda, chicos. No, profe, todo bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar una ecuación matemática que podamos resolver eso. ¿Qué operaciones matemáticas conocen ustedes para poder resolver ese problema? La del máximo común denominador. El máximo común denominador. ¿Okay? ¿Y cuál es el máximo común denominador? ¿Cuál será el máximo común denominador?
5. No, ese es el mínimo común. ¿Sí? El 5 es el mínimo. El máximo. ¿Sí? Ese es el mínimo, chicos. Y lo podemos aplicar, ¿no? 30 entre 5. ¿Cuánto le da? 6. 6 por 20. 100. 100. 120, ¿no? Sí, 120. 120, no 100, ¿verdad? Y luego, más 65 entre 5, ¿cuánto le da? 13. 13 por 15. 195. 195. Esto va a ser igual a 6 del voltaje de A más 6 del voltaje de A más 13 del voltaje de A, ¿verdad? Hacemos las operaciones ahí, chicos. 120 más 195. 315. 315 va a ser igual a 12.25, ¿no? El voltaje de A. Sí. Ya vamos a acabar el problema. Despejamos. Voltaje de A. Voltaje de A va a ser igual a 315 entre 25. ¿Cuánto le da el voltaje de A? 12.6. 12.6. 12.6. 12.6. ¿Okay? Volts. Ahora sí podemos, ese voltaje de A lo vamos a sustituir aquí. 12.6 12.6 y 12.6. ¿Ok? Ahora sí, chicos, resuelvan el problema. A ver cuánto les da. ¿Cuánto le da la primera operación? A mí me dio 0.24, no sé si estoy bien. 0.24. Sí. Primero. ¿Cuántos decimales agarramos? Ok, está igual. 0.24 amperes. El segundo, ¿cuánto les da, chicos? 0.03. 0.03. Sí. ¿El último? 0.42 amperes. 0.42 amperes. .24 más .03 me va a dar a .27, no lo mismo que .42. ¿Va? El problema está erróneo. La suma de estos dos, chicos, me tiene que dar este valor.
Chéquelo, a ver qué hicimos mal. Algo pasó ahí, chicos. ¿Qué pasó? Chicos, ¿dónde estaría el problema? ¿Dónde cree que está mal el problema? VA a lo mejor está mal. A ver, vamos a lo mejor el 5 es muy pequeño en el común divisor. El máximo común divisor, ¿cuál será, chicos? Sería 230, no nos da. 225, 2.5. $390, chicos, entre 30, ¿cuánto les da? A 13, profe. 13. Ese. Por 20. 260. 160. 390 entre 6.5 6. por 15. 90. 90. Aquí había dicho que eran 13. 13 y 6. $260 más 90, ¿cuánto le dan? 350. 350. Serían 32, ¿no? Entre 32. 10.9. 10.9. Sí, 10.93. 10.93. Es 10.93 entre 30. Nos da a 0.36. 0.36. Compruébelo, chicos, si les da el valor con lo demás. ¿O está equivocado esto?
Sí, sí da, profe, con esos valores. ¿Ya? En la corriente 1, ¿cuánto le da, señorita? Me da .302. Punto 302. ¿Y en el segundo? .06. Punto 06. Okay. Si ustedes suman esa parte, chicos, les va a dar el valor. Duda, chicos. Duda de esto. Sí, profe, ¿de dónde sacó el 260? 390. 390. Estoy sacando el máximo como un divisor. El máximo. 390 entre 30. Por 20. ¿Quién me preguntó? Yo, profe. Muy bien. Alguien que tenga duda, chicos, de cómo se resuelve el problema. Alguien que tenga duda de eso. No, profe. Muy bien. Profe, ahí donde pone el último energía es 3, ¿verdad? Es que puso 2 veces energía 2. Ah, sí, aquí en la corriente. Sí, me equivoqué. Aquí en la 3. Vamos a modificar el circuito. Vamos a ver si nos sale, ¿no? Vamos a inventar uno. A ver si es cierto. Copien este circuito, chicos. Hay que cambiar esta. Vamos a ver cómo nos da ese circuito. Dese de alta en el multisim, chicos. Dese de alta. ¿Para qué? Para que los problemas que estemos realizando, ustedes lo vuelvan a poner ahí y lo comprueben, chicos. Comprueben que sí es el valor que nos está dando las corrientes. ¿Sí? Ponen los amperímetros y ustedes van a comprobar si es cierto o no. Aquí está amperímetros, voltímetro. ¿Sí? O puedo poner los dos al mismo tiempo. Entonces, dése de alta en el programa. Es gratis. No les consume memoria en su computadora. Se acaban de dibujar.
A mí me falta, profe. Ok, pensé que ya se habían dormido. Y ya terminó, chicos, empiecen a hacerlo. Ahorita cambio para empezarlo a hacer. Ustedes empiecen a hacer el análisis del circuito y vamos a ver cómo nos da este punto. ¿Ya acabaron, chicos? Entonces, analizamos. Son dos fuentes de voltaje igual. Tenemos una malla. La malla 1 trabaja con una resistencia de 5 ohms. La malla 2, la resistencia 1, la resistencia 2 vale 20. La resistencia o la malla 2 trabaja con una resistencia de 15 ohms y una de 30. La suma de estas operaciones nos va a dar que trabaja una resistencia de 20 ohms para sacar el valor de las corrientes. ¿Okay? Volvemos a hacer esa parte, chicos, por corrientes. ¿Sí? Ustedes acomoden el tipo, el problema dependiendo de cuántas corrientes tengan. Y después ya van acomodando el problema. La corriente 1 va a ser igual a 20 volts menos el voltaje de A. Todo esto entre 25. La corriente número 2 va a ser igual a 15 más 30 y 20. 20 menos el voltaje de A entre 45. Y por último, nosotros ya sabemos que la corriente 3 va a estar dada entre el voltaje de A, entre la resistencia de 20 ohms. Lo realizamos de una forma de ecuación matemática, sería 20 menos el voltaje de A entre 25 más 20 menos el voltaje de A entre 45. Esto va a ser igual a el voltaje de A entre 20. ¿Okay? Agrupamos los términos semejantes como les había comentado ahorita, chicos, y nos quedaría que 20 más 25 más 20 más 45
va a ser igual al voltaje de A entre 20 más el voltaje de A de 25 más el voltaje de A de 45. ¿Okay? Ahí está, chicos. ¿Cuál sería el máximo común divisor de estos? $225. 225, 9 a 5, ¿sí? Pues vamos a hacerlo. 225 entre 25, ¿cuánto les da? 9. Por 20. 9. Por 20. 180. 180. Más 225 entre 45 por 20. ¿Cuánto le da? 100. 100. Y luego nos quedaría 225 entre 20. ¿Cuánto les da? O sea, que todas estas personas asumen que todas estas fotografías... 11.25. No, ahí hay un problema, chicos. Siempre nos tiene que dar números enteros. No nos puede dar puntos decimales en las divisiones. Hay que buscar otro número que sea divisor entre todos ellos, pero que nos den números enteros. No nos puede dar puntos decimales. Profe, 900. El 900 entre 20, 45. Ok, sí. Eso sí nos da números enteros de todo. Entonces sería 900 entre 25, nos da 36 por 20, 720. 720. Okay. Más 900 entre 45, 20 por 20. 400. Esto va a ser igual. A 900 entre 20 nos da 45. 45 del voltaje de A. Más 36 de voltaje de A. Más 20 del voltaje de A. $720 más 400, 1120. $101 del voltaje de A. ¿Sí? ¿Está bien la operación que acabo de hacer? Sí. Ok. Despejamos el voltaje de A, chicos. Voltaje de A va a ser igual a 1120 entre 101. Da a 11.08.
Esto de volts. Entonces sería 11.08 entre 20 me da a 0.554. Comprueben, chicos, si les da eso con los demás. Da 0.54. 0.54. ¿Cuánto le doy en el primero? 0.35. 0.35. ¿En el segundo? 0.19. 0.19. ¿Vale? Nos pasamos nosotros en el cálculo. Al final de cuentas, chicos, este lo acabo de inventar este problema, ¿no? Este no lo saqué ni ningún libro ni nada. Lo acabo de inventar y nos pasamos por punto, por decimales, chicos. ¿Okay? Profe, pero puede ser por los decimales, ¿no? Sí, puede ser por los decimales. Pero está bien. Estuviera mal si en esta suma, chicos, no diera como hace rato, ¿no? Como el problema anterior, 27. O sea, ahí sí está mal el problema. Pero aquí es 0.55 y en la suma de arriba nos da 0.54, pues va a estar el manejo de las decimales, ¿verdad? El manejo de las decimales son las que nos va a dar ese sistema. A ver, sería 20 menos 11.08 entre 45. Fíjese, nos da a 19.8, ¿sí? Entonces sería 0.20. Y ahí ya cambiaría todo. Por ese 8 que está en el tercera, en la corriente 2, ahí nosotros la podemos redondear y nos va a dar el 3.55. El 0.55. Porque aquí lo agarraríamos como 0.20. Y ahí se corrige eso. El de arriba, ¿cuánto nos da? A ver. 20 menos 11.08 entre 25. 35.6. Entonces serían 36 más 19. 55, ¿no? Si ajustamos el de arriba, nos da 0.36. Y si no ajustamos este punto de abajo, que nos da 19, aquí a 36, pues ahí ya nos da el 0.55, ¿no? Chequen esas variantes, chicos, que les estoy diciendo. Si pasa esto en los problemas, por si un ejemplo, si pasa esto, solamente una de las dos corrientes ustedes la van a variar, chicos. Ese punto decimal, si pasa arriba de 5, el tercer dígito, si está arriba de 5 o 5, lo redondeamos a un punto arriba. ¿Para qué? Para que nos pueda dar el problema ahí. ¿Alguna duda que tengan de esto, chicos? No, profe. No, profe. ¿No? Ya vimos cómo ajustamos esto, ¿verdad? Lo podemos ajustar así de esa manera. Solamente en una corriente. Una sola. Con las 4 decimales, profe, y da el resultado de 0.555. ¿Sí da? Con las 4 decimales. Utilizando los 4 decimales. Okay, muy bien.
siempre varía en eso, Adora. ¿Sí? Varía en ese punto. Las decimales siempre vamos a andar o uno arriba o uno abajo. Pero si hacia arriba se pasa 10, bueno, ya está mal, ¿verdad? O hacia la parte superior. Con 3 decimales da exactamente .554. Con 3 decimales. Sí. Me dio .554. Antonio, ¿usted le dio así, tal cual? Con 3 decimales. Con 3 decimales, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que tenga dudas de esto? ¿No hay dudas? No. Esta parte, cuando hay 2 mallas, chicos, es relativamente fácil, ¿verdad? Está muy fácil. Porque nosotros vamos buscando ese tipo de operaciones, ¿no? Empieza a incrementarse esto cuando nosotros ponemos 3 mallas, ¿sí? O 3 nodos. Es cuando esto empieza a trabajar de diferente manera. ¿Por qué? Porque en los problemas de 3 mallas, ¿sí? O nodos ya se incrementan el número de nodos y empiezan a trabajar unas fuentes de amperaje, ¿no? Unas fuentes ahí que nos van a ayudar a que ese circuito siempre se mantenga una fuerza en el sistema. ¿Ok? Vamos a analizar una de 3 mallas, chicos. O 3 nodos, perdón. Lo vamos a solamente a ver el circuito y la siguiente clase ya lo desarrollamos matemáticamente. Es una fuente de corriente. Tenemos una resistencia. Tenemos un voltaje. Tenemos la siguiente resistencia. Otra resistencia. Otra fuente de corriente. Una resistencia más.
Ya vamos a acabar, chicos. Esta fuente de alimentación maneja 300. Esta resistencia maneja 33 ohms. Esa maneja 3 ohms. Maneja 50. $10 volts. 40 ohms. Esta maneja 8. Esta maneja 500. Maneja 10. Y esta maneja 5. Esa saca casi igual. Así es como está dado el circuito ahora nuevo, chicos. Ahora tenemos el voltaje de A. Y tenemos el voltaje de B. Y puesto a tierra, tenemos aquí el voltaje de C, que lo vamos a poner a tierra. Así es como está dado ese circuito, chicos. ¿Cómo van a manejar ahora ustedes la corriente? ¿Ya acabaron de dibujar? Me falta anotar los valores, por favor. Aquí es 500 miliamperes. 500 miliamperes. ¿Ok? Esta fuente de corriente, chicos, ya nos da aquí un valor, ¿no? Va a ser el valor de la corriente 1. Los 300 miliamperes vale la corriente 1, ¿sí? Al entrar aquí a este nodo A. De aquí va a salir una corriente del voltaje 5. Va a ser la corriente 2. La suma de estas dos me va a dar la corriente 3. ¿Ok? La corriente 3 va a circular a través de
esta resistencia y al entrar, chicos, va a ser la corriente 4. ¿Sí? Al entrar a este nodo, va a ser la corriente 4. ¿Ok? Después, la corriente, el voltaje 2, implementa una corriente que circula a través de ella y va a activarse y va a ser la corriente número 5. ¿Sí? Aquí va a ser la corriente 5 que va a entrar al voltaje de B o al nodo de B, la corriente 5. Y va a salir la corriente 6 que tiene un valor de 500 miliamperes. 500 miliamperes. Entonces la suma de estas dos nos debe dar 500. ¿Ok? Eso es la meta que tenemos que realizar, chicos. Todas las operaciones que vamos a hacer, la vamos a hacer la próxima clase porque el problema sí está algo largo. No sé si tengan algún comentario. No, profe. ¿No? No, profe. Por el momento vamos bien. Vamos bien. Sigue estando interesante, ¿no? Ahí vamos, poco a poquito. Poco a poco. Bueno, chicos. Entonces los dejo salir para que se preparen la siguiente clase. Los veo la próxima semana. Que pasen muy buenas noches. Los veo. Cuídense, chicos. Nos vemos, profe. Igualmente, profe. Buenas noches. No, profe. Buenas noches. Hasta luego, Gracias, profe. maestro. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, chicos. Pásenla bien. Estoy acabando, profe, espérenme. Y Osmar, aquí estoy. Aquí lo espero. Ya está, profe, gracias. Órale.